Y es cierto lo que estabas diciendo, estamos todos muy contentos con lo que está pasando en Ciudad del Este, esa hermosa ciudad de Ciudad del Este que por suerte sus habitantes, sus dirigentes han logrado reabrir, en este caso, el comercio fronterizo. Me hizo recordar, Gladia, una famosa anécdota del siglo XVIII que la historia económica registra. Luego de la Revolución Francesa, el ministro de Economía, Colbert, le había dicho a los empresarios de aquella época: ¿qué puede hacer el gobierno por ustedes? ¿Qué puede hacer el Estado francés por ustedes? Y se recuerda, como una anécdota histórica, que los empresarios franceses le dijeron una famosa frase que quedó registrada en la historia: Laissez-nous faire, Monsieur Colbert. Déjenos trabajar, señor Colbert. Que es lo que justamente estaban pidiendo en este caso los empresarios, los comerciantes, los trabajadores de Ciudad del Este. En este caso, el caso que vamos a hablar hoy en día es el tema de los impuestos. En todo tiempo y lugar siempre los impuestos han sido un tema relevante en la relación de la prosperidad o no de un país. En la antigüedad en realidad era un símbolo de opresión, y en la actualidad esa opresión tributaria no ha cambiado de alguna manera, porque lamentablemente, y vamos a ver ahí una placa que se refiere al contexto internacional, en el sentido de que existen zonas en el mundo en donde realmente se puede ver que esto se refiere al mal gasto en el Paraguay, que no es tampoco un tema hay que dejar de lado. El mal gasto, como nosotros sabemos, llega prácticamente al 4% del Producto Interno Bruto, lo cual por supuesto demuestra que esas sumas de dinero que se están destinando finalmente al Estado, finalmente lo único que se tiene es, en conclusión, mayor derroche y mal gasto. De manera que aquí en Paraguay no deberíamos nunca más hablar, por el momento al menos, de más impuestos ni de ninguna forma de imposición. En la placa que le quería mostrar más bien se refiere al contexto internacional, referido a cómo afecta en este caso la presión tributaria en los países. Y en esa placa nosotros vamos a poder ver precisamente que en las zonas y en los países donde existen mayor presión tributaria no es precisamente en los países como en Europa o en los Estados Unidos, sino que precisamente en las zonas como Sudamérica. Esa es una placa que está está explicado, digamos, en otro momento, pero que se refiere precisamente a que esa situación nos muestra que todavía nosotros no hemos podido comprender, y sobre todo acá en Paraguay, que la presión tributaria en realidad no se refiere precisamente a los impuestos solamente. En realidad la presión tributaria, la fórmula de la presión tributaria son los ingresos que tiene el Estado en relación al Producto Interno Bruto. Sin embargo, en realidad lo que importa son los ingresos del Estado en cuanto a tributos se refiere. De manera que si hay algo que nosotros tenemos que entender hoy en día es que en realidad no son solamente los tributos en términos de lo que nosotros hoy conocemos, sino que en particular son todos tipos de impuestos en los que hay que incluir los impuestos municipales, los impuestos que se refieren al ingreso de royalties y por sobre todas las cosas. Ahí vemos precisamente los lugares donde más se pagan impuestos. Y ustedes van a poder ver que por región, en Sudamérica, por ejemplo, precisamente la incidencia tributaria es muy alta. ¿Y por qué eso? No solamente porque hay más cantidad de impuestos en sí mismos, sino que por sobre todas las cosas el nivel de corrupción y mal gasto, y sobre todas las cosas que no se toman en cuenta muchas veces los ingresos municipales, hacen que esta afectación o tasa de impuestos lamentablemente sea todavía mucho más fuerte en los países más pobres. Y esa es una cuestión que nosotros no tenemos que soslayar, a tal punto que la SED, por ejemplo, la Subsecretaría de Estado de Tributación, y en la otra placa nosotros vamos a poder ver que precisamente se han venido corrigiendo esas situaciones, y sectores que antes se creían que de alguna manera iban a estar o estaban de alguna manera pagando menos, en realidad están pagando
mucho más de lo que la gente cree, que es la siguiente placa precisamente. Y ahí se puede notar que los sectores que finalmente tienen que ver con lo que se denomina la agricultura, el sector agropecuario en general, tiende a pagar mucho más impuestos. La agricultura y la ganadería, por ejemplo, el promedio de carga interna del 20%. Y si nosotros sumamos a la parte aporte patronal, es del 27%. Y esto nos lleva al tema de fondo. El tema de fondo es el siguiente: ¿para qué existen los impuestos? En la antigüedad los impuestos eran sencillamente una forma de servidumbre, una domesticación de las personas para servirle al rey o al sistema monárquico. Hoy en día los impuestos tienen que ser utilizados para salvaguardar un ambiente de seguridad y por sobre todas las cosas que el orden social sea mantenido finalmente para que las personas puedan vivir en paz y de esa manera tener mejores condiciones de vida. En consecuencia, aquí hay una propuesta que quiero hacer con relación precisamente al tema de Ciudad del Este, porque obviamente tiene relación con las cargas impositivas. No es que en el Paraguay se paguen pocos impuestos. Es cierto, comparado con Argentina y Brasil, todavía nosotros tenemos esa capacidad, digamos, de poder de alguna manera sortear esos elementos impositivos que tienen esos países. Es decir, tenemos competitividad tributaria. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora mismo, y más todavía en época de pandemia, son varias cosas. Una, tenemos que reducir el impuesto a la renta empresarial al 5%, el impuesto a la renta personal al 5%, el IVA al 5%, y el aporte obrero patronal, reducirlos también a la mitad e iniciar de esa manera un programa de formalización de los amplios sectores que, por cierto, están en la informalidad y conforman más del 50% de nuestra economía, que no tienen finalmente seguridad social ni pueden tener finalmente inclusión financiera, y de luego de esa manera se ven sometidos prácticamente a su suerte en una situación como tenemos con la pandemia. Los impuestos son un mal necesario. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos a la sociedad política ciertamente y hay muchos temas, muchos más complejos que lo que existían hace 100 o 200 años atrás, y la cantidad de habitantes finalmente en una región determinada es mucho más elevada. Por lo tanto, se necesita de un orden social. Pero la única manera de que los impuestos finalmente puedan servir a la ciudadanía es que los impuestos sean muy bajos y tengan dos principios. Primero, el principio de racionalidad. En el sistema tributario, el principio de racionalidad significa que el texto, o lo que se denomina la lingüística expresada, en este caso en la legislación, sea la más sencilla posible, que incluso lo pueda comprender el hombre y la mujer común de la calle, sin necesidad de tener que estudiar demasiado, como ahora lamentablemente ocurre. La otra cuestión muy fundamental en el tema tributario y que Paraguay no tiene que perder definitivamente, porque ya lo está perdiendo, es el principio de contraprestación. Principio de contraprestación significa que la gente presta una parte de su dinero, en este caso en realidad le da una gran parte de su dinero, pero para recibir seguridad y por supuesto algunos servicios. En el Paraguay ni tan siquiera las plazas, los parques, las veredas pueden estar en excelente forma, porque sencillamente esa inmensa cantidad de dinero que se han quintuplicado, por cierto, en el Paraguay, llegan finalmente a convertirse en una fuente de corrupción y mal gasto que, como sabemos, llega finalmente al 4% del Producto Interno Bruto.